Unos de los monstruos o criaturas más interesantes, misteriosos y aterradores, que parecen ser Lovecraftianos pero que en realidad no lo son las criaturas conocidas como Gravers, los cuales aparecen en la película de comedia negra, ciencia ficción y horror del 2012 del mismo nombre. Los Gravers son una especie de criaturas cefalópodas muy grandes, poderosas y muy grotescas y escalofriantes, las cuales atacan a un pequeño pueblo en Irlanda y desatan mucho caos y muerte en este lugar, siendo monstruos con un aspecto muy característico, icónico y brutal. Es debido a su genial y memorable diseño, el papel importante que juegan en la película y el hecho de que tienen una debilidad muy divertida e inesperada, que los Gravers son considerados como uno de los monstruos más extraños e infravalorados y poco conocidos del cine de la ciencia ficción y horror modernos. Es por eso que en este video explicaré detalladamente la historia y los orígenes de los grotescos Gravers. Luego explicaré su apariencia física, los tipos de estas criaturas que existen, lo que sabemos de su personalidad y comportamiento, sus características, y explicaré sus increíbles habilidades y debilidades conocidas. Los Gravers son unas criaturas alienígenas algo parecidas a los cefalópodos, y son los principales antagonistas de la película irlandesa del mismo nombre. Estas criaturas primeramente fueron observadas en las costas de una remota isla en Irlanda durante el año 2012. Los Gravers se ven físicamente como una gran masa de tentáculos, con una boca circular en el centro de estos. Poseen también una lengua extremadamente rápida, que se dispara como un proyectil de una forma exageradamente veloz, algo parecida a la lengua de los camaleones. Esta rápida lengua es muy mortífera y fuerte, capaz de levantar a un ser humano del suelo sin ningún problema. Algo que es muy extraño para una especie que no es de mamíferos es que los machos Gravers son mucho más grandes que las hembras y pueden consumir a sus víctimas completamente de un bocado, dejando solo la cabeza de estas, lo cual es algo bastante brutal. En contraste a los machos, las hembras son muy pequeñas, casi del mismo tamaño que un pulpo grande o que un calamar grande, y estas se alimentan directamente de la sangre de sus víctimas. Estas hembras pueden poner muchos huevos, y de estos nacen unos pequeños Gravers, que se ven solamente como pequeños tentáculos con dientes, o como una especie de lampreas, algo parecidas también a una especie de sanguijuela. Estos pequeños Gravers desde que nacen ya pueden empezar a cazar por sí mismos y se pueden mover en su entorno sin ningún problema. Originalmente estas criaturas provienen del espacio exterior y llegan a la Tierra en un meteorito de color verde. Estas criaturas caen en el mar cerca de una isla en Irlanda y es aquí cuando comienzan a alimentarse de ballenas y eventualmente llegan a aterrorizar a los residentes de la isla. Estas criaturas se ha teorizado que provienen de un planeta acuático, aunque sí son muy capaces de sobrevivir por poco tiempo fuera del agua. Sobre todo son capaces de moverse sin problemas durante tormentas o cuando está lloviendo muy fuerte, y llegan a moverse así en la tierra firme sin ahogarse. El ciclo de vida de estas criaturas comienza con un huevo. Luego de este nacen los pequeños Gravers apodados Jumpers, los cuales son capaces de cazar por sí mismos, y estos buscan a sus presas y succionan la sangre de estas directamente de sus venas. Estas criaturas atacan a cualquier ser vivo, ya sea un ser humano o un animal. Después de que los Jumpers se han alimentado lo suficiente, estos comienzan a crecer y llegan a su etapa de adolescentes, donde crecen al tamaño de un pulpo pequeño o de un calamar de tamaño medio. Es muy importante notar que los Jumpers son de un tamaño pequeño, midiendo alrededor de 20 centímetros de largo. Ya que llegan a su etapa de adolescentes, además de crecer en tamaño, estos seres pierden su cola o tentáculo y les salen muchos tentáculos a los lados de su boca. Su boca también se empieza a desarrollar un poco más y se va haciendo cada vez más grande. La última etapa en el ciclo de vida de los Gravers son los adultos, los cuales pueden llegar a medir de alto casi unos 5 metros, sin contar sus tentáculos. Estas criaturas adultas son muy peligrosas, ya que su boca contiene unos dientes en forma de pico extremadamente afilados, los cuales les ayudan a cortar a sus víctimas de una forma fácil. Al ser tan grandes, estos seres pueden consumir a un hombre adulto sin problemas y se lo pueden tragar entero. Lo más peligroso de los Gravers adultos es su gran tamaño y sus dientes, ya que pueden llegar a ser más grandes inclusive que una camioneta. Aunque originalmente se pensaba que estas criaturas no son muy inteligentes, sí demuestran que poseen un poco de inteligencia,
para resolver algunos problemas sencillos que se les presentan. Asimismo, sí pueden estar al tanto de las diferentes situaciones con las que se enfrentan. Un claro ejemplo de esto es cuando uno de los Gravers adultos no consume a un hombre ebrio, ya que éste sabe que el alcohol lo puede matar, y aunque sí está hambriento, él decide mejor evitar esto. Por eso, aunque el hombre pensó que estaría a salvo, en realidad no lo estuvo, ya que el Graver decidió el no consumirlo, y lo lanza en el aire muy fuerte matándolo. Las ventajas que tienen estas criaturas principalmente son su agresividad y violencia y sus dientes y tentáculos. La principal debilidad de estos monstruos, curiosamente, es el alcohol, ya que esta sustancia es extremadamente tóxica para los Gravers, e inclusive si un Graver adulto consume sangre con alcohol, esto parece que lo envenena y luego muere rápidamente. En la película podemos ver que un hombre sobrevive al ataque de un Graver adulto debido a que tiene mucho alcohol en su sangre. Una cualidad muy interesante y macabra de los Gravers es que, según el director John Wright, estos pueden crecer dependiendo de su entorno y su ambiente, siempre y cuando tengan los recursos suficientes de agua y de alimentos, que en este caso es la sangre. Es así que, según el director, pueden llegar a crecer todavía más. El aspecto físico de los Gravers, como lo mencioné al principio del video, se ve como una especie de cefalópodo muy grande, con la parte central de su cuerpo que consiste en una boca circular, la cual está llena de dientes muy afilados, que se ven como una especie de hélice invertida, y se puede abrir de una forma brutal. El resto de la criatura está compuesta de muchos tentáculos muy grandes. Asimismo, esta boca se puede abrir de una forma muy peculiar, lo que le da un aspecto muy escalofriante y brutal a los Gravers. A los lados de su boca las criaturas cuentan con 6 protuberancias y órganos muy extraños, los cuales podemos asumir que son órganos sensoriales que le permiten a estos monstruos el interactuar con sus presas y con todo su entorno. Básicamente les permiten ver todo, aunque realmente no cuenten con ojos como tal. Esto lo vemos muy bien cuando sus presas, aunque no se mueven o hacen ruido, sí son atacadas y devoradas con precisión por los Gravers. Una cualidad muy escalofriante que tienen estos monstruos es que en algunas ocasiones, si el entorno donde están se seca, los Gravers entran en un estado como de hibernación y se quedan sin moverse en un estado como de estasis y como si estuvieran muertos. Curiosamente, una vez que sus cuerpos se hidratan, estos monstruos se despiertan rápida y agresivamente y buscarán el atacar y el consumir de una forma rápida la fuente de sangre más cercana. También, si se llegan a sentir amenazados, los Gravers llegan a sacar una sustancia líquida de sus bocas, que es una especie de fluido apestoso, el cual se ve como agua, pero se nos describe que huele muy mal, como un animal muerto. Esto lo hacen para espantar a sus enemigos o atacantes. Asimismo, se piensa que esta baba que excretan de sus bocas y de sus cuerpos es lo que ayuda a los monstruos a moverse mejor en su entorno y a figurar dónde pueden estar sus presas, ya que los Gravers detectan y leen las señales químicas que se producen cuando esta baba interactúa con el ambiente, lo que básicamente les permite a las criaturas el saber dónde están sus presas en su territorio, aunque estén muy lejos de estas. Algo curioso respecto al ciclo de vida de los Gravers es el hecho de que las diferentes colonias de estas criaturas parece que están conformadas solo por un macho alfa y por muchas hembras. Es así que este macho se reproduce con las hembras y estas a su vez producen muchos huevos, los cuales se entierran en la playa y debajo de la arena en las costas. Es así que los huevos, después de un periodo de incubación, eventualmente eclosionan cuando la marea sube y cuando llega a llover muy fuerte. Luego los pequeños Gravers empiezan a consumir los cuerpos de las ballenas y de los diferentes animales marinos que el macho recolectó y que dejó encallados en la playa, lo que básicamente sí convierte a estos seres en una plaga y en una amenaza potencial bastante brutal y peligrosa, ya que inclusive las crías, cuando atacan en grupos, sí pueden someter y consumir fácilmente a un adulto promedio y a la mayoría de los animales domésticos. El director John Wright, quien dirigió esta película, estuvo muy involucrado en el diseño de las criaturas, ya que él mencionó que el libreto original hablaba sobre los Gravers dando algunas descripciones metafóricas, pero no muy específicas, ya que él dijo que el guión describía que los monstruos se veían como una medusa en un mal día,
lo que básicamente decía que tenían tentáculos. Sin embargo, no decía exactamente cómo se debían de ver. John Wright mencionó que para hacer la película, él y su equipo empezaron a trabajar y desarrollar la idea de los Grabbers, asumiendo primero cómo debía ser su planeta de origen y su ecología. Wright mencionó también que idearon cómo es que vivían estas criaturas en ese lugar, dónde estaban en su cadena alimenticia y cómo creaban su descendencia y su ciclo de vida. Es por eso que él dijo que después de tener este concepto de los Grabbers claro, ahora sí empezaron a trabajar en el diseño de las criaturas. El director mencionó que decidieron hacer a los Grabbers como seres muy circulares y diferentes, tomando en cuenta a los cefalópodos como los pulpos y calamares, y el curioso o extraño pico que tienen en sus bocas. Wright también quiso darles a los Grabbers algo de inteligencia, y tomó como inspiración al xenomorfo de la primera película de Alien, ya que aunque el alien no habla y nunca se comunica de ninguna forma, sí nos damos cuenta que piensa y que tiene inteligencia. Es por eso que él tomó ese concepto de la épica película de Alien y lo intentó aplicar a los Grabbers de cierta forma. Él mencionó respecto al tema lo siguiente: intentamos darles a los Grabbers un proceso de pensamiento y hacerlos algo inteligentes. Es por eso que se escabullen y atacan de una forma algo táctica. Mi intención era que los espectadores sintieran que las criaturas sí están pensando y tramando algo siniestro. Algo interesante es que los Grabbers y los efectos de estos se ven muy bien debido a que combinaron los efectos prácticos con la animación por computadora, lo que resultó en unas criaturas más realistas en general y que se siguen viendo bastante bien, sobre todo en las escenas de noche. El director John Wright pensó que originalmente esta película iba a ser muy mala, cuando los productores de la cinta le dijeron que trataba de unos alienígenas chupasangre que morían por el alcohol y por consumir a gente borracha. Sin embargo, después de leer el guión, este dijo que sí podía hacer algo muy genial y una buena película de ciencia ficción, comedia y horror. Y bueno, esto es todo lo que sabemos sobre los alienígenas Grabbers. Sinceramente, estas criaturas me gustaron mucho, ya que en mi opinión su diseño sí era muy aterrador y muy diferente a otros monstruos del cine. A mí sí se me hizo que los Grabbers sean una combinación del Octalus con la cosa del otro mundo, con un poco de las criaturas rastreras o de los monstruos de Slither. La película está entretenida y tiene una trama interesante. Cuando llega una fuerte tormenta a la isla y los residentes no pueden escapar de esta, es por eso que si aún no has visto la cinta, en verdad te la recomiendo, ya que es bastante entretenida y las criaturas o monstruos se ven geniales. Pero déjame saber tu opinión en los comentarios de abajo. ¿Ya conocías a los Grabbers? ¿Qué te pareció su diseño? Y por último, si ya viste la película, ¿te gustaría ver una secuela de esta o una precuela donde se explorara más sobre estos seres, o no te gustaría ver eso? Comenta abajo tu respuesta a estas preguntas y tu opinión en general acerca de los alienígenas acuáticos Grabbers. Como siempre, muchas gracias por ver este video, en verdad lo aprecio. Si te gustó, dale like y compártelo para apoyar al canal. Y no olvides suscribirte para no perderte ninguno de mis nuevos videos. Hasta el próximo video, este es Luis de Witt, me despido.